Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online. Hoy, 12 de noviembre, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo Supremo. El título de hoy es La vida cambiada y la cita la encontramos en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, donde el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Te damos gracias por habernos justificado gratuitamente por la obra de tu Hijo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Gracias por su obediencia constante y continua durante los 33 años que pasó aquí en la tierra, viviendo la vida que jamás podríamos haber vivido. Gracias que tú nos has imputado su justicia y que ahora hemos sido adoptados a tu familia. Nos has dado el derecho de ser hijos tuyos. Ayúdanos a entender todo esto, nuestra nueva identidad en Cristo Jesús, nuestra misión, nuestro propósito. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos para la gloria de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Qué hermoso el título, La vida cambiada, y cuán engañados estamos tantos de nosotros con actividad religiosa y sin una vida transformada por el Espíritu de Dios. Entonces, empieza el hermano con una pregunta. Dice, ¿qué concepto tienes de la salvación de tu alma? La obra de la salvación implica que las cosas cambian de forma total en tu vida real, porque esto es lo que la palabra nos comunica, ¿verdad? Dice, ya no las ves, digamos, las cosas y los temas de la vida de la misma forma. Tus deseos son totalmente nuevos y el pasado realmente ha perdido para ti su atracción. Una de las mejores pruebas para determinar si la obra de salvación es genuina en tu vida, en mi vida, está en calibrar, en examinar la atracción que el pasado aún tiene sobre nosotros. ¿Qué nos llama la atención? ¿A dónde están nuestros intereses? Recordemos que la palabra dice que donde estén nuestros intereses, ahí estará nuestro corazón. Entonces la pregunta es, ¿ha transformado Dios en ti el valor y el orden de las cosas? Puesto si Dios es quien está salvando y Él es el que nos deja dicho que cuando nos ha salvado, he aquí que somos nuevas criaturas, por ende, pues nuestra vida debe dar evidencia de lo que Él mismo nos comunica. Entonces, claro, la pregunta es, ¿ha transformado Dios en nosotros lo que valoramos o el orden de prioridad de las situaciones en nuestra vida? Y el hermano nos dice que si seguimos anhelando las cosas antiguas, las cosas viejas de nuestra vida, entonces es absurdo confirmar o decir que hemos nacido de nuevo, es decir, que hemos recibido la salvación. Y nos dice algo bastante fuerte, pero bastante necesario, que estamos tristemente engañándonos a nosotros mismos, incluso de pronto hasta engañando a otros, ¿verdad? Que las personas puedan pensar que porque vamos a la iglesia o porque vamos a un estudio bíblico, entonces que realmente somos creyentes.
Pero aquí el hermano nos reta con este versículo tan conocido de 2 Corintios 5:17, cuando dice que si alguno está en Cristo, es decir, si ha nacido de nuevo, de esta nueva naturaleza, ha sido regenerado, dice que nueva criatura es, no es que será, sino que somos nueva criatura, hemos vuelto a nacer, tenemos un principio, un inicio totalmente nuevo, con otra naturaleza que debe dar otro fruto, ¿verdad? Y la palabra es bien clara en cuanto a la diferencia al fruto de la carne, al fruto del primer Adán con el fruto del postrer Adán o el fruto del Espíritu, como dice la carta a los Gálatas. Entonces, dice, si verdaderamente hemos nacido de nuevo, el Espíritu de Dios transformará nuestra vida y nuestros pensamientos en un modo evidente, que nosotros mismos nos empezaremos a dar cuenta, pero otras personas también, tarde o temprano, lo verán. Dice, y cuando sobrevenga, por ejemplo, una crisis, dice que seremos el primero en asombrarnos al constatar la diferencia maravillosa que ha operado en nosotros. Entonces las crisis son como los momentos espectaculares para ver la diferencia que solo Dios puede estar haciendo en nosotros. Dice, tu propia manera de reaccionar y de comportarte te resultará increíble, porque verás en ti el fruto verdadero de tu salvación, de mi salvación. Veremos esta nueva criatura que la palabra nos dice que somos si realmente hemos sido salvos. Entonces dice, este es el cambio total y asombroso que constituye la evidencia misma de que somos salvos. Entonces la pregunta es, ¿qué cambio y diferencia han operado en mí la salvación y la santificación? O sea, lo que Dios ha hecho de declararnos justos, de darnos la naturaleza, imputarnos la naturaleza justa y perfecta de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el cambio? ¿Qué diferencia estamos viendo después de esta realidad en nuestra vida? Por ejemplo, dice, me veo capaz de soportar el examen de mi carácter a la luz de 1 Corintios 13. Podemos ver ese capítulo y decir, wow, realmente veo cambios en mí, veo evidencia de que Dios me ha cambiado la naturaleza, veo poco a poco, claro, no de repente, porque todo por algo se llama fruto, ¿verdad? El fruto no sale de la noche a la mañana. Entonces, vemos estos cambios en nuestro carácter o argumentamos y tratamos realmente de evadir y decimos, bueno, Dios no puede esperar que yo luzca así, ¿verdad? Él sabe que yo soy una pecadora o Él sabe que estamos en este mundo y tenemos todo tipo de excusa, pero realmente los que perderemos al final somos nosotros mismos, porque estamos hablando de asuntos de vida o muerte, estamos hablando de dos destinos, estamos hablando de pasar la eternidad a su lado como Adán y Eva tuvieron en el huerto del Edén, o estamos hablando de pasar la eternidad con el diablo y sus ángeles, ¿verdad? Caídos, que están ya reservados para el infierno. Dios es claro en su palabra. No podemos ignorar lo que nos ha dicho todo este tiempo y pensar que al final Él va a cambiar de parecer. Estamos advertidos, ¿verdad? Entonces dice, la verdadera salvación obrada en mí por el Espíritu Santo, que es la única verdadera salvación, me libera de una forma total, por más que sea progresiva, pero es total. Vemos cambios en nuestra vida. ¿Hace cuánto tiempo supuestamente eres salvo? ¿Hace cuántos años? ¿Hace cuántos meses? Igual deberías ver cambios. Dios va cambiando nuestra forma de pensar, va quitando de nosotros todo lo que antes nos apetecía. Él va cambiando nuestros apetitos, va cambiando nuestras prioridades. ¿Lo ves? No te dejes engañar. El Señor envió a su Hijo, al unigénito, para morir en tu lugar. Él te ama. Él no está contra ti, Él no es tu enemigo.
Entonces dice, en tanto que estemos andando en la luz, así como Cristo anda en la luz, Dios nos ve. Dios no ve en mí o en ti nada de qué reprendernos, porque su vida está obrando en cada partícula de mi ser, en cada partícula de tu ser. No de forma consciente muchas veces, ¿verdad? Él siempre está obrando en nosotros. Nosotros no tenemos que estar así al tanto de todo, sino ir confiando en Él, ir llenándonos de su palabra, estudiando de forma organizada, de forma comprometida, constante. Si no, ¿cómo hemos de ver los cambios? Su palabra es nuestro espejo. Ahí nos vemos si estamos realmente siendo transformados, porque el Espíritu inicia la obra y Él la llevará a cabo. Entonces, nuevamente dice, Dios no ve en mí nada de qué reprenderme o en ti, porque su vida, hablando del creyente, hablando de aquella persona que realmente ha nacido de nuevo y ve que es una nueva criatura por el mismo fruto que está viendo en su vida. Porque nuestra vida está obrando, porque la vida de Él, perdón, está obrando en cada partícula de toda persona salva, no de forma consciente, sino a un nivel mucho más profundo que el de la propia conciencia. Es decir, que Dios en su Espíritu está obrando en nosotros en todo momento, ¿verdad? Y cuando viene una crisis, cuando viene alguna circunstancia difícil, nos damos cuenta de la manera que reaccionamos, que realmente Dios está obrando, que Dios ha hecho de nosotros una nueva criatura y vamos viendo más de Cristo y menos de nosotros, no porque es algo que nosotros estemos haciendo en nuestro propio poder, sino que la gracia de Dios es suficiente para salvarnos y para llevarnos hasta la gloria. Esto es algo que Él inició. La salvación fue su idea, no idea de Adán y Eva, quienes pecaron en el principio, ¿verdad? Dios había planificado un plan de redención, un plan de acuerdo trinitario desde antes de la fundación del mundo. Este es un plan que jamás se le hubiese podido ocurrir a nadie más que a Dios. Así que confiaremos en Él, que realmente aquellos que hemos sido salvados, que hemos sido perdonados, justificados por la sangre del Cordero, somos nuevas criaturas. ¿Ves cambios en tu vida? ¿Ves que anhelas diferentes cosas, que amas estar en la palabra de Dios y amas vivir con aquellos que ahora son realmente tu familia? ¿O no te gusta la iglesia y no quieres en realidad estudiar la palabra? Y más te llama la atención ver la televisión y ver tus novelas, y más te llama la atención estar con tus amigos del mundo. Entonces yo te diría, junto al autor del devocional y más aún junto al apóstol Pablo, es decir, escrito por y dirigido por el Espíritu Santo, no te engañes, no te engañes, porque la palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Te describe este versículo a ti? ¿O te ofendes más bien con que yo vaya a decir, o el autor aquí vaya a decir, o Pablo vaya a decir, y el Espíritu Santo, más importante que nadie, vaya a decir que si estamos en Cristo, veremos frutos de Cristo? Y si vemos frutos de la carne, es que no hemos vuelto a nacer. Lo hermoso es que aún puedes oírme, es decir, que aún puedes arrepentirte de tu pecado, de tu falsedad, de tu hipocresía, de tu arrogancia, de tu pecado. Cada uno de nosotros ha tenido que arrepentirse y continuamente seguimos una vida de arrepentimiento porque le faltamos al Señor. Pero indudablemente aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos que hemos conocido la salvación del Señor, vemos cambios en nuestra vida, entendemos que solo Dios puede llevar este milagro a cabo. Así que yo te ruego, no te engañes, arrepiéntete hoy, pídele perdón al Señor y recibe la salvación que viene solo en Cristo Jesús. Bueno, veamos
¿Cuál es el título del devocional mañana? Está en forma de pregunta y dice lo siguiente: ¿fe o experiencia? Bueno, estoy segurísima que será de gran bendición porque, como verán, todos los días realmente hay algo tan rico, unos consejos tan directos, tan claros, tan profundos, que todo creyente necesita para madurar y todo no creyente necesita para abandonar su pecado y correr a los brazos de Cristo. Así que confiamos que solo Dios puede hacer la obra. Nosotros seguimos adelante compartiendo la verdad. Y bueno, con esto me despido deseándoles un día productivo, un día cerca del Señor, y que Dios los bendiga.